Hola chicos, hoy vamos a comenzar con el estudio de las paredes compuestas. Cuando hablamos de paredes compuestas, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que son aplicaciones industriales que podemos encontrar en equipos de refrigeración, en hogares de calderas o de hornos, u hornos, en sistemas de aislamiento, que pueden ser cuartos fríos, casa, etc. Entonces vamos a ver este primer ejemplo donde podemos determinar o vamos a saber cómo determinar el estudio o el análisis de paredes compuestas. Como miramos acá tenemos una serie de materiales donde vamos a tener una pared que tiene un volumen total, acá lo voy a poner. Si vemos, tenemos un área de W por H, un área que va a ser W por H por una distancia que va desde X0 hasta X3, es decir, una distancia que va de X3 menos X0. Y eso sería el volumen total de toda esta pared. Pero dentro de ese volumen total de esta pared vamos a determinar o vamos a identificar varios elementos. Como vemos primero, número 1, el primer elemento que vamos a identificar es que la pared, tanto fuera como adentro, en este punto y en este, tenemos un perfil de temperaturas y unas temperaturas ambientes que obedecen a dos fluidos diferentes. Vamos a ver que en cada lado tenemos fluidos que puede ser el mismo, diferente, que tengamos aire en ambos lados de esta pared, pero lo tenemos a diferentes temperaturas. O puede ser de que en este lado sea un fluido que puede ser aire y en este lado, si fuese el hogar de la caldera o un equipo de refrigeración o un sistema de aislamiento, puede ser otra sustancia que en el caso de los hogares y hornos puede ser gases de combustión, o para la parte de equipos de refrigeración o sistemas que quieren estar aislados con atmósferas modificadas, puede ser otra mezcla de fluidos. Tenemos fluidos con diferente temperatura. Como vemos en este punto y en este, tanto A y B. Y lo otro que podemos identificar es que identificamos 1, 2 y 3 materiales de lo que está compuesto la pared. Entonces, dentro de esos tres materiales nosotros podemos identificar tres zonas donde nosotros podemos decir que hay una región, y por la nomenclatura que estamos usando de X1, de X0 hasta X1, que es la primera región, lo voy a poner acá, de X0 hasta X1, que es nuestra región 1, 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque va desde X0 hasta X1. Después tenemos del punto X1 a X2, que va a ser nuestra región 0,2. Y de último de X2 a X3, que será nuestra región 0,3. Si vemos, estamos en coordenadas rectangulares, ya que la pared es rectangular, o podemos decir coordenadas cartesianas, y podemos identificar estas tres regiones como los grosores, miren, o los espesores de cada uno de los materiales. Se ha identificado que cada material tiene bien definida sus propiedades térmicas, en este caso la propiedad de transporte, conductividad térmica,
como lo vemos acá, y podemos trabajar la misma. Como lo que a nosotros nos va a interesar es el perfil de temperaturas y la transferencia de calor de la misma, vamos a comenzar haciendo un balance de energía. Voy a hacer un balance de energía tomando, como se señala acá, una envoltura que, como ya hemos dicho en ejemplos anteriores, esa envoltura tiene que ser perpendicular a la coordenada de transferencia, que en este caso la coordenada de transferencia es la coordenada X, donde nosotros vamos a tener un flux de calor total que atraviesa esas paredes y que se puede ver en ese perpendicular a esa envoltura. Entonces vamos a tener esa envoltura, volver a escribir acá. Tenemos envoltura donde tiene dimensiones ancho y esta altura W por H, y tenemos donde acá X y el otro lado sería X más delta X, donde esta envoltura prácticamente tiene un espesor de delta X. Ok, vamos a empezar haciendo el balance de energía, sabiendo que podemos tener energía de entrada por mecanismo molecular menos energía de salida por mecanismo molecular más energía que entra por mecanismo convectivo menos energía que sale por mecanismo convectivo más generación de calor y como estamos en estado estacionario, todo esto está igualado a 0. Entonces vamos a ver cómo simplificamos nuestro balance. Vamos a ver que a través de la envoltura, nosotros lo que tenemos es esa tasa de calor que entra. La tasa de calor que está entrando en X, miren, y está saliendo en X más delta X. Vamos a ver esa tasa de calor. Pero no vamos a ver que hay una generación de energía, no hay. ¿Cuándo veíamos nosotros generación de energía? Los casos más grandes que vimos fueron generación de energía por reacción química, tanto reacción química normal como reacción nuclear, que puede ser por reacción química, por disipación eléctrica, o por disipación viscosa. Y en este caso, si vemos, no tenemos ninguna fuente de generación eléctrica, ningún fluido que esté generando por capas esa fricción para generar disipación viscosa, ningún elemento que esté generando energía química por su reacción. Por lo tanto, no vamos a tener ninguna generación de calor y también no tenemos una energía convectiva porque no hay un arrastre de energía. Entonces, al no haber un arrastre de energía y no tener una generación de energía química, lo que nosotros prácticamente vamos a tener solo es la energía que entra y sale por el mecanismo molecular. Donde vamos a tener, si vemos, va a ser el flux de energía que entra y sale por esta unidad de área y tenemos calor que entra en X por W por H,
que esta sería el área de transferencia menos el calor que sale de X más delta X, que va a estar multiplicado también por W por H. Y esto igual a 0. Entonces, si nuestro elemento de volumen, diferencial de volumen, va a ser delta X por W por H, y dividimos todo entre el elemento de volumen, lo que nos queda es calor que entra en X menos el calor que sale de X más delta X entre delta X igual a 0. Podemos generalizar esta ecuación a diferencias infinitesimales a partir de la envoltura, aplicando el límite cuando delta X tiende a 0, y acá aplicando este límite que igual a esta constante nos va a dar 0, y nos quedamos entonces con la siguiente ecuación diferencial. Ahora, para cada una de las regiones podríamos tener o se puede tomar un diferencial de envoltura y vamos a obtener la misma, prácticamente el mismo balance, porque no hay generación química, no tenemos otro tipo de coordenadas, y las paredes son una pared individual prácticamente con toda su sustancia homogénea y su propiedad de transporte de manera isotrópica. Entonces podemos ir hablando de región 0,1, región 0,2, no es región 0,2, acá sería región 1,2 y región 2,3, siguiendo la nomenclatura que teníamos prácticamente en el esquema. Tenemos región 0,1, acá voy a corregir esto para tener la misma nomenclatura del sistema. Tenemos región 1,2 y región 2,3. Y tomando en base a nuestra ecuación diferencial, vamos a tener la derivada del calor 0,1 con respecto a X igual a 0, la derivada de nuestro calor en la región 1,2 con respecto a X igual a 0, y nuestra derivada del calor 2,3 de la región 2,3 con respecto a X igual a 0. ¿Qué tenemos acá? En cada uno de esos tenemos una ecuación diferencial ordinaria, que utilizando separación de variables, miren, la derivada del calor de la región 0,1 igual a 0, derivada de X, siendo la integral en ambos extremos, y al igual para las otras dos regiones, derivada del calor de la región 1,2 igual a la integral de 0 de X, y tenemos la integral del calor de la región, de la derivada del calor de la región 2,3 igual a la integral de 0 de X. Prácticamente tenemos en cada uno calor 0,1 igual a una constante de integración, solo que le voy a poner C1, el calor 12 de la región 1,2 igual a C2, y el flux de calor de la región 2,3 igual a C3. Ya sabemos que la integral de 0 de X es una constante para generar la antiderivada de ella. Entonces, viendo así, nosotros sabemos que al tener paredes rectangulares, como las que vemos en el esquema, me voy a ir otra vez al esquema. Por la condición, nosotros vamos a ver que nuestra tasa de calor, como entra y sale, como un calor total, en cada una de las paredes para coordenadas rectangulares,
rectangulares, vamos a ver que por condición límite nosotros podemos ir viendo que no va a depender, miren, ninguna tasa de calor, ningún flujo de calor en esta región de coordenadas rectangulares no depende de la variable espacial, en este caso de X. Miren que prácticamente nuestras tasas de calor de cada región son ¿qué? Iguales a ¿qué? A una constante de integración. Y si sabemos que de cada región sale la tasa de calor o el flujo total de calor, cuando hablo de la tasa de calor sale nuestra relación de tasa de calor entre área como un flux total de calor, entonces en nuestras coordenadas rectangulares al momento de integrar, como lo vemos acá, que son igual a una constante, y para que todas tengan el mismo flujo de calor, vamos a ver nosotros que cada una por su región van a ser iguales en esa relación. Va a comportar como una tasa de calor total, donde esta relación se va a mantener constante. Siempre teniendo en cuenta en caso que nuestra área de transferencia es constante, y en este caso el área de transferencia vimos que era W por H. Ok, ya teniendo definido eso, vamos a ver nosotros que al resolver cada una de las regiones por separado, y voy a comenzar con la región 0,1, nosotros vamos a tener prácticamente en esta tasa de calor 0,1, tenemos tasa de calor 0,1 igual a un calor total, y si sabemos que esa transferencia de calor en la pared, y lo voy a dibujar ahora acá, tenemos nuestra pared de la región 0,1, y sabemos, por el eje coordenado que lo tenemos acá, que en este punto tenemos a x0 y este punto a x1, se había definido la propiedad de transporte conductividad como conductividad 0,1 para esa región. Y también habíamos definido, miren, unas caídas de temperatura, como lo vemos en la teoría, que nuestras caídas de temperatura en las interfaces eran conocidas como T0, T sub 0 y T sub 1. Entonces, como vamos a ver que el material es isotrópico, es decir, homogéneo para la propiedad de transporte en todo su esplendor, vamos a utilizar, y este material vamos a suponer como es una pared compuesta, lo vamos a suponer sólido, que también cabe para los fluidos, si los fluidos son laminares. Vamos a ver también, y lo voy a poner acá, para los fluidos en forma laminar, y si fueran turbulentos hay que hacer una ponderación de la propiedad homogénea. Vamos a ver que este está generando una transferencia de calor por conducción. Y si esa transferencia de calor es por conducción pura y dura, entonces este calor de la región 0,1 lo podemos trabajar con la ley de Fourier. Ya sabemos que la ley de Fourier es menos conductividad 0,1, la derivada de la temperatura con respecto a X igual al calor total. Entonces volvemos a tener una ecuación diferencial ordinaria que la podemos resolver por variables separables. Si vemos nosotros 0,1, la integral de la derivada de t igual al calor total, que ya vimos que es una constante, por la derivada de x. Y para ir definiendo y eliminando la constante de integración
vamos a definir ya en estas, que son paredes definidas por las condiciones límite, vamos a definir sus valores de integración. En este caso vamos a ir desde T0, miren, desde este punto hasta T1. Y al igual para X. En X vamos a ir desde X0 hasta X1. Y así podemos tener nuestros valores de integración para obtener el perfil de temperatura de este componente, donde nos va a quedar conductividad 0,1 por T0 menos T1 igual al calor total por X1 menos X0. Y este sería el primer perfil de temperatura, donde yo lo puedo definir de la región 0,1, T0 menos T1 va a ser igual a calor total entre conductividad del material 0,1 desde X1 menos X0. Ahora voy a analizar mi región 2, 1, 2, digo. La región 1, 2, donde ya sabemos por lo anterior que en la región 1, 2 va a ser igual al calor total y tenemos la pared con la conductividad térmica 1, 2, donde por nuestras coordenadas ya vamos a ver que este se refiere a X1 y tenemos a X2 acá y tenemos un juego de temperaturas donde definimos a T1, que es la temperatura de la interfase que comparte con la otra región, y tenemos nuestra temperatura de sub 2. Entonces, teniendo las mismas consideraciones, material isotrópico, sólido, se va a dar un calor totalmente por conducción, donde vamos a aplicar la ley de Fourier, conductividad 1,2, derivada de la temperatura con respecto a la posición, igual al calor total. Y así definimos una ecuación diferencial ordinaria, donde la podemos resolver por variables separables. Y donde definimos los límites de integración, que sería T sub 1 hasta T sub 2 y desde X sub 1 hasta X sub 2. Integramos y nos queda conductividad del material 1, 2, temperatura 1 menos temperatura 2. Aquí hago al revés siempre, miren, porque ingreso este negativo de acá. Igual al calor total por X2 menos, voy a ir un poco a la derecha, X2 menos X1. De nuestra caída o perfil de temperaturas va a quedar calor total entre conductividad 1, 2 por X2 menos X1. Y termino con la última región, que sería la región 2, 3, donde tenemos el flux de calor 2, 3, igual al calor total, y tenemos nuestra pared, la última, que al igual que las otras, voy a dibujar un poco mejor esto, está definida desde X2 hasta X3 con una conductividad térmica 2, 3 y una caída de temperaturas, temperatura 2 que comparte con la región anterior y una temperatura 3 que sería la interfase y ya vamos a ver con quién. Entonces, podemos usar que la tasa de calor se da por conducción
prácticamente, y esa conducción se puede representar con la ley de Fourier, conductividad térmica 2,3 de la derivada de la temperatura con respecto a la posición, igual al calor total, y nos vuelve a quedar una ecuación diferencial ordinaria, donde tenemos conductividad térmica 2,3, la integral de la derivada de la temperatura igual al calor total, la integral de la derivada del espacio. Hacemos nuestros límites de integración de T2 hasta T3 y aquí de x sub 2 hasta x sub 3. Se integran, nos queda conductividad 2,3 por T2 menos T3 igual al calor total por x3 por x sub 3 menos x sub 2. Y dividiendo o despejando, mejor dicho, el perfil de temperaturas T2 menos T3, nos queda la tasa de calor entre la conductividad 2,3 por x3 menos x2. Entonces acá ya tenemos los perfiles de temperatura de las tres regiones de las paredes compuestas. Pero si miramos nosotros, habíamos definido, ya tenemos esta parte del material de la pared, pero nos falta todavía el caso 1, que tenemos nuestros dos fluidos, tanto un fluido que nos está dando un perfil desde T3, que es la interfaz de la pared, hasta el fluido donde está inmerso, miren, a una distancia infinita, donde el fluido se mantiene en estado estacionario, y igual del otro lado de la pared, donde el fluido tiene una temperatura media, estado estable, hasta que genera esta caída de temperatura. En ambas caras de la pared, voy a hacer esto un poco pequeño, en ambas caras para que miren las regiones, voy a hablar de un fluido 1 y de un fluido 2, donde usando la ley de Newton del enfriamiento y el calentamiento, vamos a ver nosotros que también tenemos esa transferencia de calor total, que es el flux de transferencia de energía por calor, que va a estar dado tanto por un coeficiente de transferencia de calor convectivo, que vamos a ver que se respeta de un fluido donde lo han puesto como A y el fluido 2 como B. Entonces vamos a poner H sub A por una caída de temperatura, si lo vemos, una caída de temperatura que viene de una TA mayor hasta una T sub 0. Entonces tenemos prácticamente desde TA menos T sub 0. Y lo mismo para el fluido 2, donde vamos a tener con la ley de Newton del calentamiento y enfriamiento del flux, un coeficiente convectivo, a ser para el fluido, por una temperatura o una caída desde T3, que es una temperatura mayor, hasta T sub B. Desde T sub 3 menos T sub B. Entonces, para encontrar el perfil total de la caída de temperatura que va desde T sub A menos T sub B, es decir, deberíamos de pasar por todas las paredes, entonces nosotros podemos tener nuestras caídas, por decirlo así, la suma de las caídas desde la caída del fluido A más la caída de temperatura de la región 0,1 más la caída de temperatura de la región 2,
2,1. No, 2,1 no, 1,2 digo. 1,2. Vamos a subir un poco para que miremos todas las regiones. Región 1,2 más la caída o el perfil de temperatura de la región 2,3 más la caída del fluido TB. Ya, al sumar todas las caídas vamos a ver nosotros que tenemos la temperatura total de todo el perfil de temperaturas. Y lo voy a poner porque es así. Si miramos de la región o del fluido, la caída del fluido A, tenemos la temperatura TA menos T sub 0, que sería la de esta. Más, tenemos la caída de la región 0,1, que sería más T0 menos T1 sub 1, que sería esta caída de temperatura, más la región 1,2, tenemos de T1 menos T2, esta región, más la región 1,3, que es de T2 a menos T3, más la última, que sería del último fluido, que va de T3 a menos TB. Y si vemos con todas estas caídas nosotros, y al simplificar, a ver, esta T sub 0 se va, esta T1 se va, esta T2 se va y esta T3 se va. Es decir, todas las temperaturas internas que comprenden la pared, es decir, son conocidas en la interfase y por lo tanto ellas se van a cancelar para generar una caída de temperatura total. Entonces, esta caída de temperatura total va a equivaler a cada uno de sus perfiles tomando en cuenta la tasa de calor total. En este caso, usando la ley, miren, la ley del calentamiento o enfriamiento de Newton, o en este caso desde el perfil tomando solo la conducción de la pared. Entonces vamos a tomar de la primera, vamos a tener el calor total entre el coeficiente de transferencia de calor convectivo más venimos la caída de temperatura de la región 0,1, que sería el calor total, entre la conductividad 0,1 por la diferencia de distancia de la pared, más la región 1,2, que sería el calor total, entre la conductividad 1,2 por X2 menos X1, más, vamos con la región 2,3, calor total, sobre conductividad 2,3, X3 menos X2, y por último, la caída de temperatura del último fluido, entre el coeficiente convectivo del fluido B. Nosotros sabemos por toda la transferencia de calor que hemos estudiado que la tasa de calor total va a ser proporcional a una fuerza impulsora entre una resistencia a la transferencia. Y que lo hemos visto también en mecánica de fluidos cuando vemos la fuerza impulsora, que puede ser velocidades, caídas de presión o tanto como alturas, y su resistencia que siempre está asociada a la pérdida de energía por fricción o pérdidas menores, y esa pérdida de energía que genera la cantidad de movimiento se hace alusión a los coeficientes de fricción, ¿verdad? En este caso, la tasa total de calor, esta fuerza impulsora, la vamos a ver como un delta T, que para el caso de estas paredes compuestas
está dado con los fluidos de TA menos TB. Y si hacemos eso, nos queda acá el juego de resistencias. Si hacemos esa simplificación donde vamos a tener el calor, miren, que lo puedo sacar de factor común acá. La tasa de calor lo saco de factor común. Miren, lo saco de factor común. Me queda 1HA más X1 menos X sub 0 sobre K01 más X2 menos X sub 1 entre K12 más X3 menos X2 sobre K23 más 1 entre HB, 0 corchete, y esto es igual a ¿quién? A mi caída de temperaturas, que ya lo habíamos visto como TA menos T sub B. Entonces, para hacer que esta resistencia a la transferencia de calor, entonces todo este componente que tenemos acá es la resistencia, y al mandarla a dividir, nosotros vamos a tener tasa o flux de transferencia de calor total igual a TA menos TB sobre la resistencia a la transferencia de calor. Y esa resistencia, viendo nuestras paredes compuestas, definida así, voy a dibujar bien esto para que mire mejor. Donde teníamos a definir las regiones en TB, en TA como transferencia de calor. Tenemos la región 0,1, la región 1,2 y la región 2,3, y donde tenemos en cada una resistencia. Va a tener la resistencia de A, la resistencia 0,1, la resistencia 1,2, la resistencia 2,3 y la resistencia B. Al ver ese juego de resistencias, vamos a ver la caída de temperatura menos TB. Como esta es una pared, y lo vemos, y lo voy a llamar acá una pared compuesta en serie, vamos a ver que sus resistencias, RA, resistencia 0,1, resistencia 1,2, resistencia 2,3 y resistencia B, se pueden sumar para dar la resistencia total a la transferencia de calor, y cada una la vamos a definir como vemos acá, que la resistencia para los fluidos va a ser el inverso de los coeficientes convectivos. Cuando hablamos de resistencia a la cantidad de movimiento, el inverso de esa resistencia son los factores de fricción. Y vamos a ver que las resistencias por conducción de todas las paredes, de cada una de las regiones, van a tener en cuenta al espesor de cada una de las paredes entre su conductividad térmica. Y así tendríamos el perfil total de temperatura. Entonces, para tener en cuenta, nosotros también podemos tener paralelo, resistencias en paralelo en paredes compuestas rectangulares, donde vamos a ver que esas resistencias en paralelo tenemos una región 0,1,
pero la región 0,2, voy a dibujar mejor esto. Tenemos la región 0,1, pero la región 0,2 está partida en dos materiales. Tenemos material A y B. Es decir, que la transferencia de calor o la tasa de calor se tiene que dividir en dos materiales acá, pero la suma de las dos me tiene que dar la transferencia de calor total. Entonces, en paralelo, para poder tener esta resistencia, nosotros vamos a ver que en serie, como vemos, en serie podemos decir que la resistencia total va a ser la suma de ¿qué? De las resistencias individuales. Pero en paralelo, si vemos solo la región 2, donde tenemos dos resistencias, para tener la resistencia total de esa región 2, vamos a ver que la sumatoria de esas resistencias para generar la resistencia total en paralelo es el inverso de ellas, donde vamos a tener que 1 sobre la resistencia 0,2 va a ser igual a la suma de esas resistencias, de las resistencias individuales, cuando estamos en paralelo. Y esto es análogo, y lo tenemos que ver, cuando nosotros tenemos una red de tuberías, donde tenemos codos, tenemos expansiones. Entonces el caudal total que está acá, aunque tengamos todas esas expansiones, el caudal es el mismo, porque vamos a tener que todas las resistencias son una sumatoria. La resistencia total a la cantidad de movimiento es la suma de esas resistencias individuales. Pero nosotros esto es cuando tenemos serie en tuberías. Pero si tenemos paralelo, vamos a ver que ese caudal total entra y se divide en ¿qué? En ramas, donde ellas se van a volver a unir, y vamos a tener el caudal total y se ha transferido ese caudal en las diferentes ramas, y que esos caudales, como venimos acá, las transferencias de calor por cada uno de los materiales, se van a sumar en la resistencia en paralelo para eso. Ok, tomando en cuenta que las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo se tienen que sumar el inverso de cada uno. Ahora, dependiendo de la geometría, vamos a tener esa primera suposición que tuvimos, que depende de una geometría cartesiana, que en la geometría cartesiana nosotros estamos viendo o asumiendo, por la forma como se ha resuelto la ecuación diferencial. Ahora solo voy a poner región 1 y región 2, donde veíamos que la región 1 quedaba igual a una constante y la región 2 quedaba igual a otra constante. Y por lo tanto vemos que este flujo de transferencia de calor es igual para cada una de las regiones, por no depender de solo depender de una constante. Mientras que en unas cilíndricas vamos a ver, nosotros tenemos un cilindro y que está envuelto, pintar ahora en azul, o revestido de otra pared acá, donde vamos a tener la región 1 y la región 2. Entonces, aunque vemos eso en serie, y cuando resolvamos esta ecuación, vamos a ver que R por
la región 1 va a ser igual a una constante y R por la región 2 va a ser igual a otra constante. Lo siento. Es decir, que ya no es solo la transferencia de calor. Esa curvatura que tenemos acá, es decir, ese R que vamos a ver que se está extendiendo, va a ser que R por transferencia de calor 1, R por transferencia de calor 2, sea lo que uno puede igualar, que sea constante, a una tasa de calor total. Es decir, que por la geometría también vamos a tener un cambio de del primer análisis que hicimos, donde decíamos que la tasa de calor, acá me hizo falta, que la tasa de calor va a ser igual en todas las paredes, y en la geometría cilíndrica vamos a ver que R por la tasa de calor es lo que se mantiene constante.